Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Perlas del Cielo. Llegando a mitad de semana, la perla está, o sigue estando, en Romanos capítulo 13, versos del 1 al 7, y dice así: solo Dios puede darle autoridad a una persona y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se oponga será castigado, porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tenerles miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno y los gobernantes hablarán bien de ustedes, porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Pero si ustedes se portan mal, pónganse a temblar, porque la espada que ellos llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Así ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque eso es lo correcto. Los gobernantes están al servicio de Dios y están cumpliendo un deber. Por eso pagan ustedes sus impuestos. Así que páguenle a cada uno lo que deban pagarle, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. Seguimos reflexionando en esta porción bíblica. Miren, hablando de la comunidad judía, los judíos, hablando del siglo I de la era cristiana, eran identificados como rebeldes. De hecho, habían muchos grupos de insurrección. Tal vez el más conocido son los celotes. Los celotes eran nacionalistas fanáticos judíos que usaban métodos terroristas. ¿Ya? Entonces es probable que Pablo escriba a los cristianos en Roma para que se someten a las autoridades con el propósito de que no se los relacione con estos grupos de insurrección. De hecho, usted recordará, entre los 12 discípulos de Jesús estuvo Simón el celote, ya un nacionalista fanático judío acostumbrado a utilizar métodos terroristas. Ya, entonces, hoy en día hay muchos cristianos que se rebelan frente al Estado. Tal vez no de manera formal, porque irían a la cárcel, irían presos o al menos recibirían multas económicas muy fuertes, pero sí es muy común escuchar cristianos que verbalmente se rebelan y bajo la consigna de que todos tenemos libertad de expresarnos, decimos lo que sea sin tomar en cuenta el impacto que están teniendo nuestras palabras sobre los demás. No tomamos en cuenta eso, no nos interesa o nos interesa poco. Nos quejamos con los impuestos que hay, bien o mal, impuestos justos o injustos, pero es una sensación de queja. Y es bien triste que el inconverso se esté quejando. El que no tiene a Dios en su corazón, en su vida, se esté quejando. Ya es triste que un cristiano carnal, aquel que tiene al Espíritu Santo en su vida, pero lo tiene entristecido, contristado, se esté quejando. Y es mucho más triste que casi no existan cristianos, o que sean una minoría, que no vivan quejándose, que no tengan esa rebelión oral o verbal, mas no ejecutoria. Porque insisto, si hay una revelación en la práctica, si hay una rebelión, en la práctica, reciben multas, irían a la cárcel, etc. Entonces es necesario que podamos ir corrigiendo aún nuestro discurso. Porque un país, sí, Dios tiene la bendición, debemos pedir la bendición del Señor, pero Dios nos ha puesto aquí como iglesia para hacer luz. Pero a veces ni siquiera somos eso.
Y queremos que mágicamente venga un caudillo, una persona, y cambie toda la situación. Cuando realmente el poder de cambio Dios nos lo ha dado a nosotros, los cristianos, sus hijos. Pero pasamos quejándonos. Nos quejamos de todo. Es increíble. Si las cosas van bien, tenemos críticas porque decimos eso hay que mejorarlo. Y si las cosas van mal, criticamos porque eso hay que corregirlo. O sea, se haga bien o se haga mal, siempre va a haber algo que criticar. Entonces el problema ya no es solamente el cómo se hagan las cosas. El problema es la crítica, la queja. Y de esa manera no se saca adelante ni un país, ni una familia, ni la iglesia. Esto ha sido la perla de hoy. Nos veremos el día de mañana con otra perla del cielo. Dios te bendiga.